Bien, muy buenas tardes. Vamos a estar comenzando con una enseñanza en este día llamada las dispensaciones. Nosotros tenemos que entender que Dios, a lo largo de los tiempos, desde la creación de la humanidad hasta este momento y el tiempo que sigue, hasta lo que es el final del milenio, Dios ha trabajado en diferentes dispensaciones. Dios en cada tiempo obró de una manera diferente con el ser humano. Quiero pasar a la placa siguiente y mostrarles a ustedes de la forma en que Dios fue obrando con los seres humanos desde el inicio de la creación del hombre hasta hoy en día y cómo va a seguir obrando de hoy para adelante. Es importante que nosotros podamos entender esto, porque en el inicio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, se le llama la dispensación número uno y es la dispensación de la inocencia. ¿Qué significa esto? Es el momento en que Dios creó a Adán, creó a Eva, estaban dentro del huerto del Edén y en ese lugar ellos no conocían el pecado, no conocían la maldad. Ellos tenían un trato especial con Dios. En medio del Edén el Señor se movía con ellos y ellos tenían la posibilidad de conversar con el Señor. O sea, en ese tiempo la dispensación número uno, la dispensación de la inocencia o la dispensación edénico, ¿sí? O el tiempo edénico, Dios se movía y se manifestaba sobre la humanidad tratando con estas personas, Adán y Eva, de una forma exclusiva. Cuando Adán y Eva pecaron, comenzó la dispensación número 2, que en un ratito se las voy a estar explicando bien prolijo. La dispensación número 2 es la dispensación de la conciencia o la antidiluviana. Luego de la dispensación 2 viene la dispensación de el gobierno humano, que es la postdiluviana. Luego viene la número 4, que es la dispensación de la promesa, donde ahí vemos que también se le puede llamar la dispensación patriarcal. Y fíjense de qué manera Dios iba trabajando. Primero la dispensación de la inocencia, la conciencia, gobierno humano. Ahora viene trabajando con Abraham, ¿sí? Sobre la dispensación de la promesa. Se termina la dispensación de la promesa y comienza Dios a tratar con el género humano con la dispensación número 5, que es la dispensación de la ley o la legal. Luego de que finaliza la dispensación 5, fíjense dónde finaliza. Finaliza en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso ustedes están viendo esa cruz entre la dispensación 5 y la dispensación 6. La dispensación 6 es la dispensación que estamos viviendo ahora. Es la dispensación de la gracia o la dispensación eclesiástica. Entonces nosotros estamos viviendo esta dispensación en este tiempo. La dispensación número 7 será la tribulación, los 7 años de tribulación sobre la tierra, o bien llamada la decepción de Israel. Y la número 8, que es la última dispensación que estaremos viendo en el día de hoy, es la dispensación del milenio o la dispensación mesiánica. Quiero aclararles algo. Cuando ustedes estudian sobre las dispensaciones, las dispensaciones comienzan en Adán y Eva y terminan en el milenio, ¿bien? Quiero que ustedes entiendan esto. Hay eruditos que hablan de 7 dispensaciones. Otros eruditos hablan de 8 dispensaciones, como yo en esta noche voy a hablar de 8 dispensaciones, y otros hablan de 9 dispensaciones. En fin, se trazan las dispensaciones de maneras diferentes, pero la esencia de la enseñanza es la misma. Bien, entonces hoy ustedes van a estar viendo 8 dispensaciones y se las voy a estar explicando para que puedan entender bien cómo Dios ha trabajado a lo largo de los tiempos. Primer dispensación, la dispensación de la inocencia. Génesis 2, verso 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era el compromiso que el ser humano tenía con Dios en la dispensación de la inocencia? Un solo compromiso, el compromiso de no comer del árbol. Hoy nosotros no tenemos en la dispensación de la gracia, la número 6, el compromiso de no comer de un árbol. Pero cuando Dios inició el trato con el ser humano en el Génesis,
sí tenía el ser humano el compromiso de no comer del árbol. ¿Cuál fue el error? El error que comete el ser humano es que comieron del árbol. Fíjense Génesis 3 del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente estaba hablando con Eva y la quería engañar. Quería que Eva sí o sí comiera, cometiera el error, comiera de este árbol. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El compromiso era no comer del árbol. ¿El error cuál fue? El error fue que comieron del árbol y lamentablemente rompieron el compromiso que ellos tenían con Dios. Y el juicio que vino sobre esta dispensación número 1 es el juicio de que Dios los expulsa, pero lo más serio de todo es que viene la muerte del espíritu. Porque el espíritu del ser humano muere en el momento en que pecó. ¿Qué significa espíritu muerto? Significa separado de Dios. Entonces, el juicio de Dios en la dispensación número 1 fue que los expulsó del Edén, del paraíso, y su espíritu murió. Leemos Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Va a morir. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vas a morir, le dice Dios. Rompiste el compromiso, vas a morir. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el ser humano fue expulsado del Edén como juicio y recibe el ser humano la muerte en su espíritu. Bien, finalización de la dispensación número 1, la inocencia. Vamos a la número 2. Acordate que te enseño sobre 8 dispensaciones. La número 2, la dispensación de la conciencia. El compromiso que tenía que asumir el ser humano. Estamos hablando todavía de Adán y Eva, ¿bien? O sea, los expulsa del Edén en la dispensación número 1 están Adán y Eva. Se termina la dispensación 1. Seguimos hablando de Adán y Eva, la dispensación 2. El compromiso era que el ser humano, en este caso, abanderados eran Adán y Eva, el ser humano tenía que hacer lo bueno, porque ahora conocía el bien y el mal, pero tenía que hacer lo bueno. Ese era el compromiso. Génesis capítulo 3, verso 22, la parte A, nada más que la parte A, dice, y aquí el hombre es como uno de nosotros, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? La Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué estoy leyéndoles estos dos versículos? Ustedes tal vez dicen, ¿por qué me trajo estos dos versículos ahora, en este momento? ¿Por qué tengo en pantalla esos dos versículos? Bien, vos tenés estos dos versículos porque primero, Dios dice, saben hacer lo bueno y saben hacer lo malo. Ahora, para hacer lo bueno, fíjense esto, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Uno fue Caín en un principio, sí, después tuvieron más. Uno fue Caín, el otro fue Abel. Entonces, Caín no supo hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Abel sí supo hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Por qué Abel supo hacer lo bueno? Porque fue por revelación, una inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu lo inspiró, Dios lo inspiró y por revelación recibe el modelo de cómo tenía que ofrendar delante del Señor. Entonces, Abel recibe el modelo de cómo se debe ofrendar. Por revelación sabe hacer lo bueno. Caín no tiene la revelación y se maneja en la carne, en los frutos de la carne. Los frutos de la carne son 17. Imagínense el poder que tiene la carne sobre el ser humano. Entonces, Caín se mueve sobre el fruto de la carne, se mueve sobre las emociones que la carne le producen, sobre los sentimientos que la carne le producen, pero no se mueve bajo la revelación. Entonces, sabían hacer lo bueno, tenían que hacer lo bueno por revelación. Estoy hablándote de la dispensación de la conciencia, la número 2. ¿Y el error cuál fue? Y vio Jehová, Génesis 6, verso 5, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Pausa.
va pasando Caín, Abel, vamos avanzando, bien, vamos avanzando, vamos hasta Génesis capítulo número 6. Bien, vamos hasta ese lugar. Ya no estamos ni en Génesis 1, ni en Génesis 2, ni en Génesis 3. Estamos en Génesis 6. Y la maldad de los hombres creció rotundamente sobre la tierra. Entonces, en la dispensación de la conciencia, la maldad estaba creciendo muchísimo. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los seres humanos, era continuamente solamente el mal. Entonces, tenían que hacer el bien y hacían solamente el mal. Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, no solo que hacían el mal, la tierra completa estaba llena de violencia. Otro día vamos a hablar bien de lo que ocurrió en Génesis 2, en Génesis 6, porque hay una interacción de demonios, espíritus sobre la tierra con los seres humanos, pero no es el tema de este día. Por eso hubo tanta maldad sobre la tierra. Verso 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces el error ¿cuál fue? Permitir que la maldad domine sus vidas. ¿Y el juicio de Dios cuál fue? Y ahora seguimos avanzando, Génesis 7. Bien, el juicio de Dios fue un diluvio que destruyó a toda la humanidad menos a una familia. Entonces, en la dispensación de la conciencia, ahí aparece este hombre llamado Noé. Bien, aparece él. Arrancamos con Adán y Eva, seguimos con Caín y Abel, que les muestro sobre la revelación, pero ahora aparece un hombre llamado Noé, porque va a haber un diluvio en toda la tierra que va a arrasar con toda la humanidad. Génesis 6, de 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jasef. Y corrompió, y se corrompió toda la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense esto, Dios elige la familia de Noé con 3 hijos. Tiene un hijo que es Sem. Toda la descendencia de Sem son los asiáticos y los orientales. Bien, está el otro hijo que se llama Cam. Cam, la descendencia de Cam son todos los africanos, porque después del diluvio ellos siguen poblando la tierra. Se empieza a desarrollar la tierra por los hijos de Noé. Y el otro hijo es Jafet. Todos los europeos, toda esa parte, son los hijos de Jafet. Bien, es muy importante que nosotros entendamos esto, que los semitas son los orientales, los asiáticos, los de Cam son los africanos, los europeos son los jafecitas. Entonces, es muy importante entender por dónde se desarrolló toda la herencia de este hombre llamado Noé. Vamos a finalizar, vamos a terminar con la dispensación de la conciencia. Génesis 7, 14 al 19. Miren lo que ocurrió. Dice Dios, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tu hijo contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Observen esto, cómo se acaba la dispensación número 2, la dispensación de la conciencia. Vamos a meternos ahora en la dispensación número 3. La número 3, ¿con quién arranca la dispensación número 3? Con Noé, pero la dispensación número 3 se llama el gobierno humano. El gobierno humano. Vamos a la dispensación número 3 del gobierno humano. ¿Cuál era el compromiso? Si había una familia,
Noé y su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, son 6 más los padres son 8. Hay 8 personas nada más en la tierra. Y el compromiso que debían asumir en la dispensación número 3 era el compromiso de repoblar la tierra. Entonces, cuando Dios comienza a tratar con Noé en la dispensación número 3, Dios le dice, mas vosotros fructificaos y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios le dice, tu compromiso, Noé, es multiplicar la tierra, repoblarte ahí en la tierra, llenar la tierra de gente. Ese es tu compromiso. Ese es el compromiso que vos tenés que asumir en este tiempo. ¿Ven cómo van cambiando los compromisos? Desde la dispensación de la inocencia, la de la conciencia, ahora la dispensación del gobierno humano. ¿Y cuál fue el error que cometieron? No se esparcieron. Para que entiendas, Noé tenía un descendiente llamado Nimro. ¿Bien? El tipo era bravísimo, era recontra malvado. Ese descendiente era un muchacho complicado. Entonces, el error que, encabezado por este muchacho, el error que comete la descendencia de Noé era que no se esparcieron. Dios quería que se esparzan por todo el mundo y ellos no se esparcieron. Quisieron hacer una torre llamada la Torre de Babel, y ahora me estoy yendo a Génesis 11, ¿bien? Ya no estoy más en Génesis 2, Génesis 3 ni Génesis 7. Estoy en Génesis 11. Empezaron a construir una torre llamada la Torre de Babel, que seguramente escuchaste hablar alguna vez. Bien, entonces, el error que cometen es este: querer hacer una torre con una cúspide que llega al cielo, independizarse de Dios, y se tenía que esparcir y no se esparcieron. Génesis 11 del 1 al 4. Entonces, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua significa que hasta ese momento se hablaba un solo idioma en todo el planeta Tierra. ¿Bien? De la Torre de Babel para adelante ya se hablan cualquier cantidad de idiomas en todo el planeta Tierra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ese fue el error. ¿Y el juicio de Dios cuál fue? La confusión de las lenguas. A partir de ahí no hablaban una sola lengua, a partir de ahí hablaban muchas lenguas. Entonces empezaron a confundir. El juicio de Dios fue un juicio que le trajo confusión de lenguas para que no puedan seguir edificando esa famosa torre que querían hacer. Génesis 11 del 5 al 9 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos así su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje, de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, la dispensación número 3, que es la dispensación del gobierno humano, que arranca bien, porque arranca bien con Noé, termina muy mal que, con esta gente queriendo hacer la torre de Babel. Y ahí les vino un juicio donde se les confundió la lengua y nunca más se pudieron entender, porque el que quería hablar con el de al lado, el otro hablaba un idioma distinto, no se entendían. Fue terrible lo que Dios hizo en ese momento y ahí es donde aparecen todos los idiomas sobre la tierra. La dispensación número 4. La dispensación número 4 arranca con Abraham, en la dispensación de la promesa, y termina, seguime, en el monte Sinaí, cuando Dios le da la ley a Moisés. De ahí, del monte Sinaí para adelante, arranca la próxima dispensación, que es la de la ley, pero esta, la dispensación de la promesa, tenés de protagonista a Abraham, de protagonista a Moisés. ¿Bien? Dispensación de la promesa. ¿Cuál era el compromiso? Habitar Canaán. ¿Qué es Canaán? La tierra de la promesa. Miren, arranca extraordinario Dios.
Le dicen, vamos a habitar Canaán, la tierra de sus sueños. Ese era el compromiso que Dios le pidió que asumiera su pueblo, en este caso representado por Abraham, en este inicio de la dispensación número 4, que se meta con todo a habitar Canaán, que tome la promesa del sueño que está en su corazón, porque era un sueño de Dios. Génesis 12 del 1 al 7. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Saben cómo se lo llama a Abraham? Abraham se lo conoce, es el padre de la fe, por supuesto, pero se lo conoce como el hombre de los altares. Porque Abraham en cada lugar donde pisaba hacía un altar de ofrenda a Dios. Se entregaba a Dios, se encomendaba a Dios. Por eso a Abraham se le llama el hombre de los altares. Pero bueno, no nos vamos a detener en el hombre de los altares, vamos a avanzar sobre la dispensación número 4 y vamos a ver cuál fue el error que cometió. Miren esto. ¿Cuál fue el error que comete Abraham? Y síganme, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, tiene dos hijos, bien, en realidad tiene varios hijos, pero los que bíblicamente hoy son los padres de los musulmanes son, el padre de los musulmanes es Ismael, bien, el padre de los judíos, de los israelitas, perdón, es Isaac, bien, de los israelitas es Isaac. Isaac tiene a un hijo llamado Jacob. Entonces, Abraham comete un error, Abraham es el que comete un error. El error que Abraham comete es descender a Egipto, pero su nieto Jacob también comete un error y desciende a Egipto. Y es ahí donde quedan 400 años esclavos en Egipto por causa de que su nieto, el nieto de Abraham, Jacob, entra a Egipto. Bien, entonces yo le voy a leer los dos versículos. Cuando Abraham entra a Egipto, ese es el error. Y le voy a leer el otro versículo, cuando Jacob entra a Egipto, que eso nos da la puerta de entrada a lo que es la quinta dispensación dentro de un ratito. Entonces, el error es haber habitado Egipto. Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora vamos con Jacob. Jacob, el nieto de Abraham. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Entonces, ¿cuál fue el juicio de Dios? El juicio de Dios fue la servidumbre en Egipto por 400 años. O sea, el juicio que les cae por haber descendido a Egipto fue por haber descendido y por haber comenzado a seguir otros dioses y hacer otras cosas que no tenían que hacer. Bien, pero fueron 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Abraham tiene, Abraham no, Jacob tiene 12 hijos. Quiero hacer una distinción que necesito que la entiendan para cuando estemos viendo la última dispensación, la anteúltima dispensación en este día. Jacob tiene 12 hijos. El primogénito cometió un error muy serio, bien, de haber andado con una de las esposas de su padre y perdió la primogenitura. Entonces quedó Judá como primogénito y como primogénito de Judá desciende Jesucristo, ¿bien? La raíz de Jesús, ¿sí? Viene hasta Judá. Jesús viene hasta Judá. Pero Israel no es Judá. O sea, Judá pertenece a Israel. A ver, entiendan bien esto. Jacob, cuando lucha con el ángel,
se le cambia el nombre y se le pone por nombre Israel. Jacob es el padre de toda la nación de Israel. Bien, Judá pertenece a Israel. Entonces, cuando uno ve a los judíos, la línea de los judíos viene de Judá. Ahora, todos los judíos son israelitas, ¿bien? Ahora, todos los israelitas no son judíos. Dios en la tribulación, en la dispensación número 7, va a trabajar fuertemente con los israelitas y con los judíos también porque están dentro de los israelitas. ¿Y de dónde vienen los israelitas? Los israelitas vienen de las 10 tribus que se separaron de la tribu, de las dos tribus, cuando Roboam, el hijo de Salomón, se le divide el reino. Entonces, de la línea de Judá descienden los judíos y de la otra línea de las 10 tribus descienden los israelitas que desaparecieron de la tierra prácticamente, están por todos lados. ¿Por dónde están hoy los israelitas esos que desaparecieron? ¿Saben dónde están? La mayor parte de esos israelitas están en Inglaterra, Estados Unidos y otro país que en este momento no me acuerdo, pero están en esos lugares. Entonces, en esos lugares están los donde más israelitas hay porque se dispersaron por todos lados. Esos israelitas no son judíos. Los judíos sí son todos israelitas. Acá, a este lugar, a Egipto, de esclavos, fueron todos los israelitas. Y ese es el pueblo con el que Dios va a tratar. No va a tratar solo con los judíos, va a tratar con los israelitas en la dispensación número 7. Espero haber sido claro. Y si no fui claro, ponen alguna pregunta y se las voy a contestar. Entonces están 400 años presos y ahora comienza a ocurrir algo. Se termina la dispensación número 4 y entra la dispensación. Allá en el monte Sinaí desciende Moisés con la ley. En el monte Sinaí, de ahí para adelante, comienza la dispensación llamada la dispensación de la ley. ¿Cuál era el compromiso del pueblo de Israel? Guardar la ley. Si empezaba la dispensación de la ley, el compromiso era guardar la ley. Éxodo 19 del 3 al 8. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y ahí estaba comenzando la dispensación número 5, que es la dispensación de la ley. Y el compromiso era cumplir la ley a rajatabla. Para esa dispensación necesitaban cumplir la ley que Dios le había dado a Moisés. El error que cometieron fue quebrantar la ley, quebrantaron la ley. Y les voy a leer unos cuantos versículos. Segunda de Reyes 17, del 7 al 20. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas, e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardaos mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo he prescrito a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron.
Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová su Dios, Jehová les había mandado que no hicieran de la manera, a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego y se dieron a adivinación y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Israel desapareció, Israel está desaparecido del planeta. 10 tribus que desaparecieron, más aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿El juicio cuál fue? Quedaron esparcidos por todos lados. Deuteronomio 28, 63 y 64. Así como Jehová se gozaba en haceros el bien y en multiplicados, así se goza Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre toda la tierra a la cual estáis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conocisteis tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Se está terminando la dispensación de la ley, la número 5, y se está terminando con una nación israelita haciendo de todo, pero para mal, y cayendo los juicios de Dios sobre Israel de una manera terrible. Vamos a la dispensación número 6. ¿Dónde empieza la dispensación número 6? En la cruz de Jesús, donde se derrama la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde muere nuestro Señor Jesús, donde es sepultado nuestro Señor Jesús, donde desciende al infierno, al Seol nuestro Señor, y es resucitado de entre los muertos. Ahí comienza la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia. Compromiso que nosotros tenemos, yo lo partí en 3. Tener fe. Porque dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en esta dispensación de la gracia tenemos que tener fe, ¿sí? Tenemos que tener fe en Cristo. Lo segundo, recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tengo que tener fe en la sangre de Jesús. Tengo que tener fe en la muerte y resurrección de Jesús. Mucha gente habla solo de la cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz no es nada. La sangre derramada, Cristo sepultado, Cristo resucitado, eso es donde está nuestra genuina y verdadera fe. 3. Vivir por el Espíritu Santo, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en esta dispensación de la gracia se nos pide que tengamos fe en la sangre, en la muerte, la sepultura y en la resurrección de Jesús. Se nos pide que recibamos a Jesús en nuestro corazón, que lo recibamos con todo nuestro corazón, que oigamos que Él murió, resucitó, ¿sí? Que oigamos, que entendamos que Él lo hizo por nosotros y que creamos en nuestro corazón que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que lo confesemos con nuestros labios. Así comienza la dispensación de la gracia, con gente que entrega su corazón a Jesús. Y hoy en día estamos todavía en la dispensación de la gracia. Y así como debían vivir por el Espíritu, como lo dice Pablo en Romanos 8.1, debían vivir por el Espíritu, nosotros hoy debemos vivir y debemos seguir viviendo por el Espíritu hasta que llegue el momento del rapto. El rapto no es la segunda venida. El rapto es el momento en que Cristo viene
en las nubes y se queda en el aire, bien, no, nosotros ascendemos hasta el aire. Primero ascienden los muertos, luego ascendemos nosotros hasta ese lugar para encontrarnos con Jesús y ese es el rapto, es el momento del rapto. Hasta ese momento no debemos andar en la carne, sino que debemos andar en el Espíritu. Entonces nuestro compromiso es tener fe en Jesús, recibirlo a Cristo en nuestro corazón y vivir por el Espíritu. Ese es el compromiso. ¿Cuál es el error de este tiempo? Porque quiero aclararles, si marcaríamos un segmento de la gracia, estamos en la parte final de la gracia. La gracia comienza con Cristo Jesús acá, derramando su sangre, muriendo, siendo sepultado, resucitado. Ahí comienza la gracia y la gracia termina en el rapto. Entonces estamos casi en el final del tiempo o la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia. El error es que muchas iglesias rechazaron a Cristo. Muchas rechazaron a Cristo. Miren, el otro día estábamos hablando sobre cuántas religiones hay. Hay 4.200 religiones en el mundo en este momento, ¿sí? Año 2024, estamos en el mes de julio, hoy es 30 de julio. 4.200 religiones. Y dentro de las religiones cristianas hay muchas religiones, dentro de la religión cristiana hay muchas denominaciones que lamentablemente rechazan a Cristo porque la cruz es de lo último que se habla. De la sangre de Jesús no se habla. De la muerte de Jesús no se habla. De la resurrección de Jesús no se habla. Se habla de un montón de cosas. Hay temáticas enfocadas en un montón de cosas, pero la gente no aprende sobre la muerte y resurrección de Jesús. Y muchas desviaciones que son, lamentablemente, dolorosas. Por eso, en este tiempo final, el error es que la iglesia está rechazando a Cristo. Por eso es el tiempo de la apostasía. 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Los últimos tiempos son esto, antes del rapto. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Juan 6, 64 al 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Observen esto. 2000 años atrás, discípulos que dejaban de andar con Jesús. ¡Con Jesús! Para hoy en día, Pablo dice, para estos días, para este tiempo, dice Pablo, muchas personas escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y dejarán de seguir a Cristo. Creyendo que están en la iglesia siguiendo a Cristo, no están siguiendo a Cristo, están siguiendo doctrinas de demonios. ¿Cuál es el juicio? Que el cuerpo de Cristo es sacado de la tierra. Romanos 5:9, pues mucho más, siendo ahora justificados por la sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira es el tiempo de la tribulación, es la dispensación número 7. Primera Tesalonicenses dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces, va a venir el Señor, nos va a llevar y seremos quitados y no pasaremos por el tiempo de la ira. Entonces, en Cristo Jesús comienza la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia, cuando la iglesia es arrancada, ¿sí? Cuando ya el Espíritu Santo no queda sobre la tierra, va a haber manifestaciones del Espíritu, por supuesto, en la tribulación. Pero el Espíritu, de la forma en que está hoy en día, entrando en todas las personas que reciben a Jesús en su corazón y sellándolos de la forma en que lo está haciendo, ya dejará de tener ese obrar el Espíritu sobre la tierra. Y ahora vino el rapto, nos vamos para adelante, vino el rapto y entramos a la séptima dispensación, que es la dispensación de 7 años, la tribulación. Inicia, bien, miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana conformará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Observen esto. Una semana para los judíos
¿sí? En su calendario representaba 7 años, cuando estamos hablando sobre esta profecía, representaba 7 años. Bien, 7 años. La profecía era de 70 semanas. Daniel está diciendo, falta una semana. Y dice, a la mitad de la semana, él hará cesar el sacrificio. ¿Sí? ¿Quién es él? El anticristo hará cesar, ¿sí? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a pasar algo a la mitad de la semana. ¿Qué es la mitad de la semana? Son 3 años y medio. Dentro de la tribulación de 7 años, bien, 7 años, que le queda 7 años de tratamiento a Israel, a la mitad de la semana, el anticristo se va a levantar de una manera horrible y va a venir la gran tribulación sobre la tierra. Observen esto. La iglesia está sobre la tierra en la dispensación número 6, la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, de la número 7, ya la iglesia no está y Dios trata los últimos 7 años que tiene que tratar con Israel según la profecía. La profecía era que Dios iba a tratar 490 años con Israel. Y hasta Cristo trató con 483 años. Entonces, desde que Dios inicia la profecía del tratamiento con los israelitas, pasaron 483 años y faltan 7 años. Por eso Daniel está diciendo, faltan 7 años y a la mitad de la semana se va a romper el pacto que hizo el anticristo con los musulmanes, con los judíos, bien, trayendo la paz y la prosperidad a las naciones. Va a cesar a la mitad de la semana y el anticristo se va a manifestar con todo en la humanidad en los últimos 3 años y medio. Pero no es el tema de esta noche meternos a hablar sobre eso, sino que puedas entender el marco global de lo que es la tribulación. ¿Cómo finaliza la tribulación? Con el mundo dominado por el anticristo y viene Cristo y lo vence. O sea, pasan 7 años, 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El anticristo se está haciendo la panzada en la tierra, pero viene Cristo y lo vence en el año número 7 de la tribulación. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. En el año número 7, Satanás, el anticristo, será vencido y se finalizará la dispensación número 7 para entrar a la dispensación número 8, que es los 1000 años del reino de los cielos en la tierra. Bien, cuando en la Biblia ustedes escuchan hablar del reino de los cielos, no del reino de Dios, se está hablando de esto, de la dispensación del milenio, donde el reino físico de Jesús se establece en la tierra. El compromiso de estos 1000 años, ¿cuál es? Les estoy hablando para adelante, ¿eh? En la tribulación la iglesia no va a estar, ¿bien? Porque se la lleva Cristo. Ahora ya en la segunda venida vino Cristo, venció al anticristo y comienzan 1000 años en la tierra de muchísima paz. Les estoy hablando para allá adelante. Presten atención. La, y ahí vamos a estar todos nosotros porque vamos a venir a reinar junto con Cristo. Entonces, en esos 1000 años, el compromiso es obedecer y adorar a Cristo. Apocalipsis 20, del 1 al 4. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y vi una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia
no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años del reinado de Cristo. Satanás está atado, lo ven acá en estos versículos, pero vamos al final. Terminan los 1000 años, ¿y qué pasa en el final de los 1000 años? A ver, el error, la rebelión final. Satanás y aún gente en la tierra se va a rebelar, demonios también se van a rebelar contra el mismo Señor. En el final de los 1000 años hay una última guerra, hay una última rebelión. Apocalipsis 20 del 7 al 9. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál va a ser el juicio después de esa guerra? Después, cuando terminen esos 1000 años, la condenación eterna. Y dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Conclusión de este mensaje. Vemos cómo Dios desde el principio se revela a la humanidad, ¿bien? Dispensación 1 se revela de una manera, dispensación 2 de otra manera, en fin, como les fui explicando. ¿Qué más? Cada dispensación es como un capítulo de todo un libro, ¿bien? Entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cada dispensación vela como un capítulo. A ver cómo inicia este capítulo, la de la conciencia, a ver cómo inicia el capítulo de la conciencia y cómo termina. Es como un capítulo de la historia de, ¿qué historia? De la historia de la redención. 3, en esta conclusión. Al ver la dispensación, las dispensaciones, todas juntas, podemos decir que tenemos un Dios lleno de amor y un Dios recontra fiel, porque siempre nos está dando otra oportunidad. Y quiero que veas la placa número 1, la primera de todas las dispensaciones, y con esa placa termino. Ahí tenés la placa en la pantalla, las dispensaciones. Recordá esto, dispensación número 1, inocencia, la número 2, dispensación de la conciencia, número 3, la del gobierno humano, número 4, la de la promesa, dispensación número 5, la de la ley, dispensación número 6, después de la cruz, la gracia, dispensación número 7, la tribulación, dispensación número 8, el milenio. Esperemos que esta enseñanza doctrinal que te estamos dando en esta noche desde acá, desde el Ministerio de la Reconciliación, en la ciudad de Varadero, provincia de Buenos Aires, Argentina, te haya sido de mucha bendición, que te haya llegado al corazón y que te haya dado entendimiento es el deseo que tengo. El esfuerzo que hacemos por enseñar esto es para que la luz de la palabra de Dios pueda entrar en cada corazón. Así que te bendigo y quiero orar por vos. Señor, quiero bendecir a cada persona que está recibiendo este mensaje. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a las personas para que puedan tener una luz y una iluminación especial sobre la forma y la manera en que tu santa presencia se ha manifestado a lo largo de los tiempos. Que puedan ver cada dispensación como un capítulo que inicia y un capítulo que termina. Luego la próxima dispensación, un capítulo que inicia y uno que termina. Señor, trae la luz de que a través del estudio de cada dispensación se pueda ver la redención, se pueda ver la cruz, porque cuando miramos desde Adán, miramos para adelante, vemos la cruz. Y cuando miramos del milenio de allá, también miramos la cruz. Señor, siempre, siempre la historia de la redención es la que tiene que marcar cada dispensación. Hoy te damos gracias, Jesús. Gracias, y te pido, Jesús, que te reveles a quienes están escuchando y puedas mostrarle lo que significa tu sangre derramada en la cruz, tu muerte en la cruz, tu sepultura, descendiste al Seol, resucitaste de entre los muertos
y hoy estás a la diestra de Dios Padre y tu Espíritu Santo está entre medio de nosotros. Jesús, gracias, gracias, gracias por justificarnos a través del sacrificio hecho en la cruz. Bendigo, Señor, esta enseñanza y te doy gracias por poderla dar a través de las redes y en este lugar. Señor, gracias por ese privilegio y esta oportunidad tan linda. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.